Sé que bueno que tenemos miradas diferentes, hacemos lecturas diferentes, interpretamos las normas de manera diferente. Yo por lo menos creía que el Uruguay había avanzado bastante en esta materia, pero hoy es un día de mucho retroceso. Las consecuencias de esta norma serán nefastas. Este proyecto, en nuestra opinión, y esta es una opinión del Frente Amplio, y creo que de toda la academia y de todas las organizaciones sociales, es terrible. Y voy a tomar, señora presidenta, las palabras de la doctora Mariela de Marco, que no es una mujer de mi partido, pero la quiero citar. La doctora Mariela de Marco decía, luego de la votación en diputados, la invocación de la corresponsabilidad en la crianza, la tenencia compartida y el contacto de los niños con ambos progenitores y la familia ampliada pretenden ocultar el verdadero propósito, que es desmantelar el sistema de protección social, el sistema de protección de nuestros niños en los temas de violencia y abuso sexual de sus familias. Comparto totalmente las expresiones de la doctora Mariela de Marco, que es una mujer del Partido Colorado, luchadora por estos temas, que dice que el verdadero propósito es desmantelar el sistema de protección de nuestros niños en los temas de violencia y abuso sexual de sus familias. Y cuando leía estas expresiones de la doctora Mariela de Marco, iba justamente a los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia ante situaciones de violencia, que fue presentado el 25 de abril. Y esos datos nos hablan de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, los cuales fueron detectadas y atendidas por el sistema de protección. Y en el año 2022 fueron 7.473 situaciones. 20 niños o niñas por día, un incremento del 6% con relación al año anterior. El 24% fueron situaciones de abuso sexual y el 20% situaciones de violencia física. Las personas agresoras fueron en su mayoría los progenitores de los niños, niñas y adolescentes, un 40% los padres y un 24% las madres. Y si analizamos de esos datos, el 92% de los agresores son familiares directos o integrantes del núcleo familiar. Es decir, estos datos nos están dando cuenta de que de forma contundente que en los casos de violencia el lugar de mayor riesgo para los niños, niñas y adolescentes es su entorno familiar. Esos son los datos que surgen. Pero seguimos, en 2022, según los datos de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, se produjeron 8 infanticidios de niñas, niños y adolescentes por razones de violencia vicaria. Es decir, el infanticidio por violencia vicaria es la expresión más extrema de violencia de género y generaciones y tiene por objetivo vengarse o castigar a la pareja o expareja asesinando a sus hijos. Es una cosa que a mí, realmente como padre, a mí no me entra en la cabeza que se den estas situaciones. Pero desgraciadamente en nuestra sociedad se dan. Y nosotros aquí lo que tenemos que estar discutiendo son normas que atendieran estas situaciones de violencia. Lo que tenemos que estar discutiendo aquí son normas que atendieran las situaciones que denuncian, lamentablemente, que marcan las cifras del CIPIAF. No hay un solo estudio que hable de las denuncias falsas. No hay un solo estudio que demuestre que este cambio normativo es necesario. Se llegó a esta norma sin evidencias, y ese fue el largo proceso que tuvimos aquí en el Senado, sin estudios, y se basan lamentablemente, y lo tenemos que decir, y eso es un pensar del Frente Amplio, en premisas falsas. Se vota un proyecto que no reconoce el problema real de violencia que sufren nuestra niñez y nuestra infancia. Y se están pronunciando a favor de un proyecto que no tiene y no lleva en cuenta el horror que viven miles de niños y niñas
y adolescentes en este país a consecuencia de la violencia. Si nosotros vamos a los últimos datos publicados en la página web del Ministerio del Interior que marcan la violencia basada en género, los últimos datos que pudimos acceder fueron del 25 de noviembre del 2021. Ese año, cada 8 días, se consumó un homicidio o una tentativa de homicidio a una mujer por su condición de tal. Se realizaron 31.661 denuncias por violencia basada en género, de las cuales el 76% fueron víctimas mujeres. En el 50% de ellas existió la presencia de niñas, niños y adolescentes. Y esta ley se va a aprobar sin tomar en consideración y sin llevar en cuenta ningún dato. Y por eso lo que decíamos al principio, que esta ley es nefasta y hoy es un día terrible para esta Cámara de Senadores. Es un retroceso en los derechos de la infancia y la adolescencia y quedó absolutamente claro en la discusión pública de este proyecto. Pero sobre todo quedó claro por las afirmaciones realizadas en el plenario de esta Cámara y en la Cámara de Diputados. Y meridianamente claro quedó que acá lo que se busca es un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es un retroceso, porque el paradigma que rige hasta el momento en que esta ley entra en vigencia es el del interés superior del niño. Y acá hay un retroceso, es volver al Código del Niño de 1934. Es retroceder 30 años en las políticas públicas que aquí se escribieron por mayorías, y podemos decir que el Código de la Niñez y la Adolescencia fue votado por unanimidad en su momento, donde existió mucho trabajo parlamentario de muchísimas y muchísimos legisladores, y yo creo que la señora vicepresidenta fue de las que estuvo en la concreción del Código de la Niñez y la Adolescencia cuando se votó en el año 2004. Entonces lo que nos preguntamos desde el Frente Amplio es si esto es desconocimiento, si es subestimar al sistema de justicia o es el encubrimiento de un posicionamiento que intenta introducir cambios en el sistema de protección integral a las situaciones de violencia. Porque yo tomé ahora, también quiero citar a otra colorada, a la diputada Rosselló, que el 13 de abril del 23 en el programa Desayunos Informales decía: este proyecto de ley no trata la tenencia compartida, no trata de la corresponsabilidad de la crianza, porque eso ya está en nuestro marco jurídico. La tenencia compartida es una opción en nuestro sistema jurídico, que se adopta en acuerdo de partes o no, según sea el mejor caso, lo mejor para el caso concreto. Es decir, que el título del proyecto no es el asunto de fondo del mismo. El asunto de fondo del mismo, esto lo dice la diputada Rosselló, es revisar las medidas cautelares cuando hay un progenitor con denuncia por violencias. Ese es el fondo del asunto. Y estoy citando a otra mujer, diputada, representante del Partido Colorado, que no está en las filas del Frente Amplio. Bueno, y luego en la sesión de diputados pudimos escuchar con meridiana claridad que el fondo del asunto es este. Algunos ejemplos. Evitar que denuncias falsas o motivadas por conflictos de adultos puedan causar una alienación parental muchas veces irreparable. Estamos defendiendo los derechos de niños, niños que terminan muchas veces siendo alienados por un relato que se continúa en el tiempo y que va generando un odio, un rechazo contra el varón, en este caso el padre, un daño psicológico enorme que después lo va a llevar adelante toda su vida, y tenemos el deber y la obligación de que esto no suceda. Además, se basa en un síndrome que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y lo citan, y lo reafirman, y quieren decir que este es el fundamento. Este llamado síndrome no está incluido en ninguno de los manuales clasificatorios de enfermedades psicopatológicas. No fue incluido en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ni lo reconoce la Organización Mundial de la Salud en su clasificación internacional de enfermedades. Eso no podemos
actuar de esta manera. Y todo esto es contrario a los postulados que marca la Convención de los Derechos del Niño. Todo este proyecto desacredita y descalifica la palabra de los niños, niñas y adolescentes y se opone a que se reconozca a ser escuchados, a la participación y a la no violencia, entre otros varios derechos reconocidos y consagrados en la normativa nacional hasta que esta ley esté vigente y en los tratados internacionales. Además, en diputados se dijo, acá se abusó por parte del Frente Amplio de una ley de violencia de género para permitir el abuso mediante denuncias infundadas muchas veces, para que se impidiera que los padres pudieran ver a sus hijos. Entonces, señora presidenta, habría que enterarle a ese diputado del partido de la coalición gobernante que la ley de violencia de género fue votada por integrantes del Partido Nacional, integrantes del Partido Colorado e integrantes del Frente Amplio. Yo recuerdo que la señora vicepresidenta, yo ya estaba en esta casa cuando se votó esa ley, y la señora vicepresidenta en esa jornada estuvo acá porque se consideró que fue una jornada histórica y de avance en los derechos. Yo no puedo decir si fue votada por unanimidad, no lo recuerdo. Pero yo sé que fue votada por integrantes del Partido Independiente, en aquel momento estaba el Partido Independiente aquí, el Partido Colorado, el Partido Nacional y por la unanimidad del Frente Amplio. Entonces no podemos realizar este tipo de afirmaciones sin ningún tipo de fundamento y que no reconoce lo que escribimos, que hay que avanzar sin lugar a dudas. Nosotros reconocemos que hay que avanzar en la normativa, pero hay que reconocer lo que escribimos juntos. Entonces, para nosotros es importante señalar que aprobar este proyecto es desconocer la legislación vigente en materia, tanto a nivel nacional, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, como a nivel internacional. Y luego de muchos años de avances y de destaques en la materia, nosotros vamos a ser pasibles de ser observados a nivel internacional por esta norma. Eso que quede claro y lo queremos dejar expresa constancia hoy aquí. Pero también es importante destacar, porque ahora se señalaba que hay una serie de organismos que estaban a favor. Yo no sé, yo conté ayer, mientras preparaba la intervención, debe haber cerca de una treintena de instituciones y organizaciones. Yo creo que es la unanimidad, pero me pueden corregir. Es la unanimidad de esas organizaciones entre las que se encuentran varias cátedras de las facultades de Derecho, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Psicología, asociaciones científicas y gremiales, decenas de organizaciones sociales, la Institución de Derechos Humanos y UNICEF se pronunciaron en contra. La Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio, UNICEF, la Cátedra Familia, la Cátedra de Derecho Procesal, la Cátedra de Técnica Forense de la Facultad de Derecho, la Asociación de Asistentes Sociales, la Asociación de Psicólogos del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, CLADEN, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas de la Universidad de la República, que está integrada por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Medicina y Psicología, el Sindicato Médico del Uruguay, la Intersocial Feminista, Red Uruguay de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil, ANOM, el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, que representa varias prestigiosas organizaciones sociales con enorme experiencia y conocimiento en la materia, Varones por la Igualdad, Repro Cuidados y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estas organizaciones todas tienen especialidad y conocimiento en estos temas de la infancia y se expresaron en contra. Existe, yo podría decir, creo que es unanimidad académica y científica. Entonces, este proyecto, lo que nos preocupa, y lo quiero volver a recalcar, es que sigue sin reconocer la violencia que sufren miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. El tema no se nombra en ningún artículo, y lo que es peor es que obliga a mantener las visitas a pesar de las medidas cautelares vigentes dispuestas para su protección.
Permite dejar de lado el principio precautorio y que se envíen los casos a los juzgados de familia para evaluar el levantamiento de las medidas cautelares interpuestas por los juzgados especializados. Es decir, un juzgado especializado toma una medida, a las 48 horas, un mismo juzgado del mismo rango, creo que hasta problemas procesales hay, puede modificar esa medida. La esencia es un proyecto innecesario, irresponsable e imperdonable, porque insiste en que lo prioritario es mantener el régimen de tenencia o visitas sobre la protección de un niño, de una niña o de un adolescente que está en riesgo. Y eso es violentar el principio precautorio de proteger cuando se está en riesgo. Y para rematarla, y esto sí que duele, los que estuvimos cercanos a los temas de violencia de género, para rematarla, y de forma inexplicable, se incluyó un agravante al delito de calumnia y simulación que tiene consecuencias nefastas y muy riesgosas. Esto es brutal. Y los que tienen conocimiento y han trabajado en los temas de violencia de género saben lo difícil que es para una mujer ir a denunciar, dar ese paso. Por presiones psicológicas, por presiones económicas, por temor a perder a sus hijos, por temor a perder su sustento, pero aquí lo que se hace es, por encima del problema de las víctimas, que muchas veces no denuncian por miedo, por vergüenza o porque no se las cree, porque también pasa eso, no se les cree, porque el propio sistema, y eso por más que se luche, y hace décadas que venimos luchando, el sistema cansa a las mujeres. El sistema desestimula las denuncias de violencia de género. Entonces, lo que nosotros es, amenazamos ponemos otra barrera más. Ojo, todas las presiones que tenés, pero mirá que te puedo hacer una denuncia por calumnia y simulación de delito. Entonces me parece que no era necesario poner otra barrera más a un sistema que lamentablemente ya funciona mal, a un sistema que tiene muchas carencias. El otro día escuchaba a los defensores públicos decir que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, nos va a reclamar que tenemos que crear 70 cargos más, porque cada defensor público atiende 1.708 casos, 1.708 personas. Hay una defensora, Beatriz Nosar, que en el 2022 atendió 1.708 personas. No le dimos los recursos, el sistema funciona mal, pero hacemos este cambio que no va sobre el fondo del asunto, no trata la problemática, borra todo lo que escribimos, todo lo que escribió el sistema político, todo lo que se avanzó y se retrocede. Algunos hablan a 30 años, quizás que sí, que se retrocede. Cuando se sancionó, se promulgó, se votó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero yo creo que retrocedemos a 1934, al Código de la Situación Irregular, al Código del Niño. Y vuelvo a citar y remarcar lo que decía la doctora Mariela de Marco. El verdadero propósito es desmantelar el sistema de protección de nuestros niños en los temas de violencia y abuso sexual de sus familias. Hoy es un día muy triste para el Parlamento, para la Cámara de Senadores, y tenemos que ver cómo seguir luchando este tema, porque realmente es un retroceso muy grande el que se va a dar a partir del momento que este proyecto sea sancionado y promulgado y fuera los problemas que vamos a tener a nivel internacional, porque nos van a remarcar la violación de diversos instrumentos internacionales. Pero confío en todas estas organizaciones sociales que se expidieron en contra, que hay que armar un gran frente para ver cómo se para el retroceso en materia de violencia y de desprotección de la infancia, de la niñez y la adolescencia. Muchas gracias, señora presidenta.